Hola, soy Guillermo Montoya, especialista en equipos de medida Fluke, y hoy les voy a hablar del manejo básico del calibrador de procesos documentador Fluke 754. Físicamente está compuesto por un display bastante amplio para visualizar todas las operaciones que allí realicemos, más teclas de funciones pertenecientes a cada una de las funciones en su parte superior, botón de encendido y apagado, los teclas para seleccionar la variable de proceso a la cual queremos acceder, miliamperios, voltaje DC, temperatura en termopares o en RTDs, presión solo en medida y con ayuda de alguno de los 48 módulos de presión de la serie 750 de Fluke. Botón de iluminación en 3 niveles. La tecla para medición y fuente, aquí estamos en medición, paso a fuente y puedo visualizar tanto la medición como la fuente de acuerdo a lo que estemos realizando. Tecla para medición de voltaje AC. Recuerden que el voltaje AC no es una variable de proceso, pero en el calibrador nos sirve para medir hasta 300 voltios AC. Igualmente esta tecla podemos generar y medir frecuencia, tecla para medición y generación de resistencia e igualmente medición de continuidad, tecla para protocolo JAR, que nos sirve para verificar y mantener toda la instrumentación inteligente que posee este protocolo, el setup para algunas características adicionales, como por ejemplo habilitar la fuente interna del equipo para el lazo de control y no requerir de otra fuente adicional. ¿Okay? Teclado numérico, teclas de dirección y adicionalmente ayuda para las operaciones de la calculadora. Enter y Clear. Adicionalmente en el Clear está el 0 para los módulos de presión. En la parte inferior entonces está el borne para mini conectores de termopares, tanto para generación y medida de temperatura a través de termopares, y 6 bornes adicionales con los cuales puedo medir y generar las demás variables. El color rojo indica fuente o generación, por lo tanto en estos dos bornes podemos generar voltaje DC, resistencia y temperatura para RTDs, simulando RTDs. Acá puedo generar miliamperios, miren la parte roja, pero a la vez esta parte oscura me dice que puedo medir toda esta parte oscura de medida. Puedo medir entonces acá corriente, puedo medir temperatura por RTDs, puedo medir resistencia, y en estos dos bornes de la parte inferior derecha puedo medir tanto voltaje AC como DC. 300 voltios de AC. Si en algún momento, estando en el campo, requerimos alguna medida, 120, 240 voltios AC, pues lo podemos hacer con el equipo y no requerimos de ningún multímetro adicional. Vamos entonces a verificar la medida y la generación de cada una de estas variables. Para eso me voy a ayudar del multímetro Fluke 87, multímetro bastante apreciado en la industria por sus grandes características, como el filtro pasabajo. Si lo activamos nos permite medir muy confiablemente y muy exactamente voltajes y frecuencias a la salida de variadores. Adicionalmente es un multímetro de verdadero valor eficaz de Fluke. Y con él entonces vamos a medir algunas de las variables que nos va a generar el calibrador de procesos 754. Lo olvidaba, en sus laterales están los bornes de conexión de los módulos de presión, el cable HART, lateral derecho y lateral izquierdo está
el puerto para el cable USB, conectarnos al PC y bajar los datos de las calibraciones que hayamos realizado con el equipo. Adicionalmente, el borne para conectar el adaptador para trabajar con voltaje AC. Vamos a comenzar entonces con la medida y la generación de temperatura a través de termopares. La medición es bien sencilla, simplemente requerimos de sensor tipo K con el respectivo mini conector, respetando su polaridad. Conectamos, vamos a buscar acá la variable en esta tecla, temperatura, termopar o RTD, elijo termopar, y acá están los 11 tipos que puedo seleccionar de termopares: E, N, J, K, que es el que requerimos. Damos enter y estamos ya midiendo temperatura a través del termopar. Okay. Para generar, vamos a cambiar aquí de unidad, puesto que si no, no nos permitiría realizar la generación de temperatura a través del borne de termopares. Entonces ahora sí puedo buscar fuente, temperatura, igualmente termopar, selecciono tipo K y ubico inicialmente cualquier valor. Para generar necesito el mismo mini conector termopar tipo K y cable de extensión, pero en sus extremos la juntura tendrá que estar abierta. ¿Ok? Entonces vamos a conectar unas puntas que nos ayuden a conectarnos al multímetro para visualizar temperatura en el multímetro. ¿Ok? Nos habla de que está abierto. El Fluke 754 trae 3 pares de puntas de este tipo y algunos accesorios que nos permiten la fácil conexión a cosas como esta. En este caso utilizaremos estos accesorios. ¿Okay? Entonces cojo borne negativo, el borne positivo del termopar, del cable de extensión, perdón. Ubico los cables. Ok. Y conecto las puntas a los bornes del multímetro. Común, positivo y obviamente el mini conector también respetando la polaridad. Perdón, el mini conector del termopar bajo prueba es este. Y vemos que hay 49.4 grados Celsius. Errores debidos a la longitud del cable. Vamos a generar 100 grados. 99.2. Vamos a 500 grados. 499.5. 250 grados. Ok, de esta manera queda claro el concepto de cómo generar y medir temperatura a través de termopares en el calibrador de proceso documentador Fluke 754. Pasemos entonces a medir
y a generar temperatura, pero con RTDs. Un poco más complicado, pero van a ver que no es gran cosa. Okay. Por el momento apaguemos el multímetro. No vamos a necesitar la ayuda de otro equipo. Desconectemos el termopar, el cable de termopar, y no vamos a necesitar de otro equipo porque en el Fluke 754 se generan temperatura para RTDs a través de los dos bornes de la izquierda y se mide a través de los 4 bornes de la derecha, los dos centrales, los dos de la derecha. Esto dependiendo si la RTD bajo prueba es de 2, 3 o 4 hilos. ¿Ok? Para entender este concepto, entonces vamos a decir que queremos generar fuente, temperatura, pero ya no elijo termopar. ¿Ok? No elijo termopar, sino RTD. Y aquí están las diferentes opciones de RTD que nos presenta el calibrador. PT100, coeficiente 3926, PT100 385 y algunas adicionales. Ok, elijamos entonces PT100 3926 y démosle un valor inicial de 100 grados. Y vamos ahora a medida. Elegimos lo mismo, RTD, PT100, 3926, pero entonces aquí debemos elegir si nuestra RTD tiene 2, 3 o 4 hilos. Voy a iniciar con 2 hilos y la gran facilidad que nos presenta este equipo es el plano de cómo deben ir conectadas si se trata de 2, 3 o 4 hilos. En este caso vamos a generar en los dos de la izquierda y vamos a medir en los dos centrales. ¿Okay? Procedo entonces a conectar para las dos líneas de generación para simular la RT de 2 hilos y conecto en la parte central, le doy enter y me voy a medición y fuente. ¿Okay? Tengo 100 grados Celsius en la generación y 100.02 en la medida. Perfecto. Vamos a fuente. Vamos a 400 grados. Voy a medición y fuente. 400 grados en generación, 399.99 en la medida. ¿Ok? Eso cuando son 2 hilos. Pasemos entonces a hacer generación y medida en 3 hilos. ¿Okay? No cambio entonces la generación, siempre será en estos dos bornes, pero vamos a desconectar la medida y nos vamos a medida de temperatura por RTD PT100 3926, pero en este caso vamos a decirle que son 3 hilos. Perdón, vuelvo para que veamos la opción, el plano de la medida. Ok, RTD en 3 hilos me muestra entonces que si aquí tengo los 2 hilos que se van a compensar, uno irá a la parte superior y el otro irá a la parte inferior, pero se puentean los dos bornes inferiores. Ok, vamos a seguir entonces este plano que nos recomiendan y conectemos
uno de ellos, digamos que este es el que no va a estar compensado, el de la parte superior, y lo dejamos acá solito. Perfecto. Esta es mi RTD. Este es el cable que no va a estar compensado. Va a la parte superior. Y voy entonces en la parte inferior, que debo compensar. Entonces uno de ellos, o sea, este que tengo acá, que es este, pues lo conecto en la parte superior y con la ayuda de otro cable, porque los bornes me lo permiten, entonces voy a simular la RTD de 3 hilos. Este es el que me va a compensar el error en este extremo. Lo ubico en la parte inferior y me dice el plano que debo puentear ese cable de compensación cuando son 3 hilos. Me ayudo entonces de otro accesorio que trae el Fluke 754, bastante útil este puente, y puenteo el cable de compensación. Doy enter y voy a generación y medida. Tengo 400 grados Celsius y en la medida 399.85. Okay. Voy entonces a fuente, 50 grados, y voy a medición y fuente, 49.9. Tengo entonces simulación de una RTD de 3 hilos y la estoy midiendo en el mismo equipo. Pasemos ahora a la última opción, que es medida de RTD de 4 hilos. Para 4 hilos entonces, primero desconectemos todo esto. Y vamos a utilizar dos cables negros y dos cables rojos. Estoy generando RTD a través de 4 hilos, a pesar de que son dos bornes. Las puntas nos permiten colocar otros dos cables para la compensación. Busquemos entonces medida, RTD 3926 PT100, y voy a bajar a decirle que esta vez quiero medir 4 hilos. Bueno, volvamos para que miremos el plano. Perdón, voy a medida. Aquí hay que poner un valor, digamos 20 grados. Paso a medida para que veamos el plano. PT 139.26, estoy en 4 hilos. Y simplemente de aquí genero con las 4 líneas, con la ayuda de los bornes que me permiten poner otras líneas sobre las que están conectadas inicialmente. Y las dos superiores compensamos en los dos bornes superiores, y las dos inferiores compensamos y conectamos en las dos inferiores. ¿De acuerdo? Pues aquí tengo las dos líneas las dos líneas de compensación de un extremo en la RTD, y acá tengo las otras dos que van a la parte inferior. Le doy enter, me voy a medición y fuente, 20 grados estoy generando, 19.98 estoy midiendo. ¿Okay? Vuelvo a fuente, voy a 500 grados, medición y fuente,
estoy generando 500 grados Celsius, estoy midiendo 499.95. Terminamos entonces la parte de temperatura, tanto en termopares como en RTDs, y vamos a pasar ahora a la medida de generación de voltaje DC, ¿okay? Que es la variable de procesos que nos encontramos en algunos transmisores, salidas 1 a 5, 0 a 10 voltios, 0 a 5 voltios, y en este equipo podremos tanto generar como medir voltaje DC. Desconectemos entonces, bueno, dejemos estas dos acá conectadas y vamos a desconectar las demás, ¿okay? Listo, entonces esta la podemos conectar en este extremo. Me explico, de acá mido voltaje DC y en estos dos bornes de la izquierda genero el voltaje DC. Entonces me voy a ir a medida, le digo que mi variable es voltaje DC, me voy a fuente y le digo igualmente que mi variable es voltaje DC. Voy a iniciar con 1 voltio, conecto esta punta tanto a la generación como a la medida y conecto la punta de abajo igualmente tanto a la generación como a la medida, ¿okay? Y me voy a medición y fuente, estoy generando 1 voltio y estoy midiendo 0.99998, ¿okay? Es excelente la resolución de este calibrador de procesos Fluke 754. Voy a fuente y digo que quiero generar 10 voltios. Voy a medición y fuente, 10.001. Y obviamente también puedo hacerlo en mi multímetro, ¿okay? Voy a medir voltaje DC, 10 voltios, quito los bornes de medida y los pongo en la medida de voltaje, 10 voltios, y voy aquí a fuente y genero el máximo valor permitido en voltaje DC, 15 voltios, y tengo 15 voltios en el multímetro Fluke 87, ¿okay? De esta forma queda claro el tema de generación y medida de voltaje DC. Pasemos ahora a la corriente, 4 a 20 miliamperios. Para la corriente entonces debemos utilizar el multímetro, ya que los bornes tanto de medida y generación de corriente son los mismos. Tengo la generación y tengo la medida en miliamperios y generación de miliamperios, ¿okay? Entonces elijo fuente, miliamperios, y voy a empezar con 4 miliamperios, ¿okay? Los bornes entonces son los de el centro. Conecto con la polaridad respectiva y antes de hacer la medición en el multímetro, pues obviamente debo verificar que la perilla esté en miliamperios DC y me conecto al borne de miliamperios, ¿okay? 4 miliamperios, 4.02
En el multímetro voy a generar 10 miliamperios, 10.02 en el multímetro, 20 miliamperios, 20.02 y el máximo permitido en la generación 22 miliamperios, 22.02. Ok, veamos entonces algunas cosas adicionales como la generación de resistencia, que es en estos mismos bornes. Dice acá, generación de resistencia. Perdón, esto es medida, ¿sí? Las letras oscuras indican medida. Listo, entonces voy a quitar los bornes y busco la parte roja, generación, y aquí está el símbolo de ohmios, generación de resistencia. Entonces estoy en fuente, quiero resistencia y le digo que quiero inicialmente un kilo ohmio. Ok, un kilo ohmio. Voy entonces al multímetro, aunque podría hacerlo en el mismo equipo. Miren que acá genero y acá mido, pero ayudémonos de nuestro multímetro. Bornes, perilla en ohmios, y ahora sí puedo ubicar las puntas en el calibrador. Estoy generando un kilo ohmio, estoy midiendo un kilo ohmio en mi multímetro. 5 kilo ohmios, 4.999, y puedo acercarme hasta el máximo valor, que es 11 kilo ohmios, por ejemplo, 10.95K, 10.95K. Igualmente puedo medir valores pequeños, 5 ohmios, por ejemplo, 5.1 ohmio me muestra el multímetro. ¿Okay? Por último, podríamos aprovechar los mismos bornes, ya que a través de estos se genera también frecuencia, y medir en ellos mismos, en los mismos bornes del multímetro, la frecuencia, pero en voltaje DC o voltaje AC. Para eso entonces vamos a elegir aquí nuestra medida. Desconectemos por un momento para evitar algún daño. Voy a voltaje, elijo frecuencia, me pide amplitud 5 voltios, y si deseo una forma de onda cuadrada o senoidal, ¿sí? No hay problema. Senoidal, digamos, terminado, e iniciemos con 100 Hz. Estoy generando 100 Hz y en el multímetro voy a conectar y paso a frecuencia. Ok, frecuencia, y tenemos 100 Hz en el multímetro. Ok, voy a pasar a 200 Hz. Tengo 200 Hz la medida en el multímetro. Igualmente puedo hacerlo en voltaje DC, en frecuencia. Ahí están los 200 Hz. Voy a 50 Hz. Ahí están en el multímetro. Pueden apreciar entonces la resolución del calibrador Fluke 754, que además tiene ventajas como la documentación, que la veremos en una próxima clase, y esa documentación de la calibración de los instrumentos la podremos descargar a un software llamado DPC Track, software que administra la instrumentación en las grandes plantas con gran confiabilidad y con gran precisión. Adicionalmente veremos en la próxima clase la verificación y calibración de un instrumento inteligente que maneja el protocolo HART. Nos vemos entonces en la próxima clase y espero que les haya gustado. Muchas gracias.